Dentro de una semana exactamente es la actividad de seguimiento. ¿Sí? No, era el 8 si no me equivoco. Eso es dentro de 7 días. Así que hoy eh, vamos a intentar cerrar todos los temas que nos quedan de la práctica. Todos los temas es seguir con ecuaciones diferenciales. Eh, Cerrar eso y así el sábado hacemos repaso. ¿Sí? Vamos a hacer repaso de Taylor, extremos e integrales, que son los temas que entran para la tercera actividad de seguimiento, que es la que tiene que hacer ahora. Y después tenemos como una semana más eh, para volver a practicar estos temas de ecuaciones diferenciales, que es lo que entra en la cuarta actividad. Eh, Sobre eso les quería preguntar, porque perdonen que estuve medio colgado con eso. ¿Tuvieron ya la clase teórica de ecuaciones diferenciales de segundo orden? Ok, ok. Bueno, hoy, o bueno, posiblemente sea hoy, eh, hoy vamos a empezar a ver la parte práctica, ¿sí? Porque si no, no nos va a dar el tiempo. Eh, Igual nada, es un tema que no es como la primera parte de ecuaciones diferenciales que uno se tiene que acostumbrar a entender qué es y entonces eh, es más, como que hay que entender. Creo que la segunda parte de ecuaciones diferenciales ya es más como algo un poco más repetitivo de practicar los distintos tipos de ecuaciones diferenciales y saber resolverlos. Tiene lo suyo, obviamente no es fácil, hay que saber muchos métodos, muchos pasos, pero creo que se va a poder entender lo de hoy sin la teórica, vamos a ir despacio como para que se entienda. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, hoy vamos a intentar cerrar esto, si no, en la primera hora o la primera media hora del sábado lo resolveremos y ya a partir de ahí, bueno, hacemos repaso. Eh, Bien, un nuevo tipo de ecuación, no sé si tienen alguna pregunta o algo, cuestiones así más administrativas, si no ya arrancamos. Seguimos con esto de las ecuaciones diferenciales, se había quedado pendiente un tipo de ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Veamos el ejemplo siguiente, tenemos y cuadrado, y cuadrado menos xy, todo esto de x, más x cuadrado de y igual a 0. ¿Sí? Y yo había pensado. Bueno, después lo vemos. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial. ¿No? Una primera opción eh, era pensar, bueno, ya que tiene esta forma, puedo pensar si es una ecuación diferencial total exacta, por ejemplo. Entonces, agarramos P, la derivamos respecto a Y y nos da 2y menos x. Luego agarramos Q, la derivamos respecto a X y nos da 2x. Bueno, no son iguales, ¿no? Y entonces decimos, no es total exacta. Todavía podría ser factor integrante. ¿Sí? Podría ser. Pero vamos a dejar de eso de lado, porque yo quiero que practiquemos este nuevo tipo de ecuación diferencial, que es el de ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Es una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo sabemos si es homogénea? Bueno, la función es P, que era esta, ¿recuerdan? Y Q, que era esta, tienen que ser homogéneas del mismo grado. ¿Ok? Si se cumple que P y Q son homogéneas del mismo grado, entonces es una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Em, entonces, fíjense que esto no necesariamente se corresponde con la definición que dimos de la homogénea asociada. ¿Sí? La homogénea asociada es otra cosa, era lo que surgía de reemplazar en una ecuación diferencial lineal q de x por 0. Acá, ecuación diferencial homogénea es nada, un nuevo tipo de ecuación diferencial. ¿Sí? Y para chequearlo tenemos que ver que P y Q eh, tuvieran el mismo grado. Otra forma de verlo es si ustedes hicieran pasajes de términos y quisieran expresar esto en términos de y', les quedaría
y' igual a y cuadrado menos xy sobre x cuadrado. Después ustedes pueden chequear cómo llegué acá, pero básicamente es pasar este término restando, pasar el diferencial de vuelta para el lado izquierdo dividiendo y pasar esta x cuadrado dividiendo. ¿Okay? No, lo puse al revés. Esto sería xy menos x cuadrado. Se da vuelta al pasarlo restando. Y una cosa es xy menos y cuadrado. Nada, después chequean las cuentas, por el momento créanme, no es esto lo importante es que si tuviéramos expresado de esta forma la ecuación diferencial, entonces a esta función que en los apuntes y en clase la llamamos f mayúscula de xy, y que recuerden es el cociente entre p y q, ¿no? Es menos p de xy sobre q de xy. Bueno, si esta función f es homogénea de grado 0, entonces es una ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Entonces hay dos formas. Una es mirarla desde esta primera forma y decir, ok, P y Q tienen que ser homogéneas del mismo grado. Y la otra es pensar, bueno, f de x y tiene que ser homogénea de grado 0. Si recuerdan las propiedades de función homogénea, se van a dar cuenta, porque ¿no? el cociente de dos funciones homogéneas es una función homogénea de grado igual a la resta de los grados. Y entonces si tienen el mismo grado, P y Q, entonces f va a tener grado 0. ¿Sí? No importa, lo que importa es, hay que saber chequear si es homogénea y para eso hay que ver si estas son funciones homogéneas o si esta es una función homogénea. ¿Cómo se decía eso? Bueno, recordamos que en polinomios era tan fácil como sumar los exponentes dentro de cada término. Si en cada uno de los términos el exponente sumado, ¿no? es el mismo, entonces es homogénea. Por ejemplo, en este primer término el exponente es 2. En este término tenemos un 1 en la x y un 1 en la y, entonces también es 2. Y en este último término el exponente es 2 y entonces, bueno, es homogéneo. ¿Okay? Y esto surgía de reemplazar lambda adentro, ¿no? Entonces, ustedes hacían algo así como eh, lambda y, todo esto al cuadrado, menos lambda x, lambda y, y podían llegar a que esto era igual a lambda al cuadrado por y al cuadrado menos x. ¿Sí? Y entonces acá veían que esto era homogéneo. ¿Okay? Y así, bueno, tendrían que hacer lo mismo con la x cuadrado, pero es trivial. Bueno, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial homogénea? Primer paso, yo diría, porque es más cómodo, es llevarlo a esta forma. ¿Okay? Entonces, partamos de esta forma. ¿Sí? Partiendo de esa forma, los pasos son, primero, dividir. Numerador y denominador, ambas, denominador por x a la n. ¿Sí? Si estuviéramos en la primera forma, en la primera estructura acá, simplemente dividiríamos toda la ecuación por x a la n, ¿no? El punto es que nos van a quedar p y q divididas por x a la n. ¿Sí? Después vamos a hacer el cambio de variable. Ahí, un segundo. Ahí va. Hacer el cambio de variable. Z igual y sobre x. ¿Sí? En ese cambio de variable, este es un paso medio parecido a algunos que estuvimos haciendo, hay que hallar y prima. ¿Sí? Esto va a ser importante para poder reemplazarla. Lo que nos queda, el resultado ese que nos queda después de hacer este procedimiento, se resuelve por variables separables. Entonces, resolver por bs
Y por último, deshacer el cambio de variable nuevamente. Deshacer el cambio de variable. Para hallar la solución general. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces voy a volver a copiarme la ecuación acá. Teníamos un y cuadrado menos xy, todo esto de x, más x cuadrado de y, igual a 0. Avancemos. Hacíamos el primer paso de llevarlo a la forma esa. Es una cuestión de comodidad, en realidad es lo mismo. ¿Sí? Teníamos y' igual a xy menos y cuadrado, todo esto sobre x cuadrado. ¿Sí? Y partimos de acá. Dijimos de dividir numerador y denominador por x a la n, ¿no? Fíjense que en realidad ese paso consiste en multiplicar por x a la n sobre x a la n, ¿no? A ver si esto quiere. Tenemos x a la n sobre x a la n. ¿Sí? Esto es lo mismo que dividir numerador y denominador por x a la n, porque ustedes pueden pensar que, primero, el numerador lo pueden dividir por x a la n, ¿cierto? Y después, acá también, ustedes pueden pensar que esta x cuadrado está multiplicada por 1 sobre x a la n, ¿no? Porque digo, si ustedes multiplicaran en el denominador 1 sobre x a la n, sería lo mismo que multiplicar por x a la n en el numerador, arriba. Y entonces, de vuelta, es como si estuvieran haciendo esto, si estuvieran dividiendo x a la n, digo, x al cuadrado por x a la n. ¿Okay? Entonces, con esto lo que quiero que vean, con este dibujo horrible que hice, es que dividir por x a la n en el numerador y el denominador es lo mismo que multiplicar por x a la n sobre x a la n. Y eso es lo mismo que multiplicar por 1. Entonces no estoy cambiando el resultado de la ecuación, ¿se ve? Estoy manteniendo, no estoy haciendo nada en realidad. Solamente estoy cambiando la expresión porque me conviene. Pero sobre todo, no estoy dividiendo toda la ecuación por x a la n, ¿no? Estoy multiplicando por 1. Entonces, de este lado no tengo que hacer nada. ¿Sí? De este lado no tengo que hacer nada. Si quieren poder pensarlo como que de este lado multiplicó por 1 también. Entonces tengo y', acá n es el grado de homogeneidad. Eso debería haberlo aclarado. Y si n es el grado de homogeneidad, ¿cuánto vale? 2. ¿Sí? Habíamos dicho que un polinomio era homogéneo si de, la suma de los exponentes de sus términos era igual a el mismo número para todos los términos. Bueno, ese número es el grado de homogeneidad. Entonces acá nos dio 2 en todos los términos. Bueno, tenemos un n igual a 2. ¿Sí? Y entonces tengo que hacer y' igual a x por y sobre x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado sobre x cuadrado sobre x cuadrado. ¿Sí? Este es mi primer paso. Entonces fíjense que se me van a cancelar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, x cuadrado con x cuadrado se me cancelan. Luego tenemos acá un cuadrado que se cancela con esta x. Y entonces esto lo podemos simplificar un poco para que nos quede y sobre x menos, y acá también tenemos y al cuadrado sobre x al cuadrado. Acá esto es una división y está elevado a algún exponente, entonces podemos hacer como distributiva, pero al revés, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero sacamos el cuadrado ese y lo que nos queda es y sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ahora, fíjense, si yo ahora hiciera distributiva, me quedaría y cuadrado sobre x cuadrado, que es lo que tenía antes, ¿no? Y todo esto sobre 1, porque acá en el denominador se me cancela. Entonces me queda esto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Si no se entiende, pregúntenme, como siempre.
Ok. Bien. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Siguiente paso. Esto es como una especie de cálculo auxiliar, ¿sí? Hacemos como una especie de cálculo auxiliar. Es hacer el cambio de variable. Esperen, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Hacer el cambio de variable z igual y sobre x. Esto va a ser siempre así. Y tiene sentido, ¿no? Fíjense que yo tengo un y, tengo todo expresado en términos de y sobre x. Entonces, bueno, voy a hacer este cambio de variable. Y lo que yo quiero en el siguiente paso es hallar y', ¿sí? Porque tenemos el mismo problema que antes. Si yo reemplazo esta z acá, voy a tener esto en términos de z, pero mi variable derivada va a seguir siendo y'. Y eso no me sirve, ¿no? Yo tengo que tener una ecuación diferencial con una sola variable. Y entonces quiero hallar y'. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, la forma más sencilla, creo yo, es despejar y de esta ecuación. Y luego hallar su derivada. Y entonces vamos a tener su derivada expresada en términos de z y de x. N igual a 2 es el grado de homogeneidad. Digo, respondiendo a la pregunta de Delfina. Vamos más arriba. Habíamos dicho que una ecuación diferencial era homogénea si P y Q eran homogéneas del mismo grado, ¿no? Y entonces vimos acá y dijimos, bueno, P es homogénea de grado 2, porque nos queda el lambda, bueno, nos queda el lambda al cuadrado cuando lo sacamos, ¿sí? Y después tenemos homogénea de grado 2 también en la X. Entonces n igual a 2 es el grado de homogeneidad, y venimos acá y estábamos en cambio de variable. Bien. Lucía dice, la z la podés expresar también como x sobre y o s según convenga. Sí, podrías. Como siempre, yo les dije que el paso era dividir por x a la n. Siempre te va a pasar que vas a tener todo expresado en términos de y sobre x. Pero podrías resolver estas mismas ecuaciones en vez de dividiendo por x a la n, dividiendo por y a la n. Y ahí habría que hacer el cambio de variable ese que vos decís, Lucía. Yo, digamos, por convención incluso diría que usemos siempre x a la n, pero también en general eso va a hacer que sea más fácil despejar la solución general. Porque como y es la variable de solución, fíjate que si yo tengo este cociente, puedo despejar y simplemente pasando la x multiplicando, ¿no? Y eso va a valer siempre. En cambio, si lo hago al revés, como que tengo que dar vuelta a todo. Bien. Queríamos encontrar y'. Entonces, una opción, les decía, es despejar y de esta primera ecuación, ¿no? ¿Cómo sería? Sería una amiguita. Yo despejo y tendría z por x igual a y. O voy a hacerlo al revés, una cuestión de notación. Y es igual a z por x, ¿no? Y genial, porque ahora yo tengo una expresión de y en términos de z y x, que son las variables que después de un cambio de variable quiero que estén en mi ecuación, y tengo que hallar y', ¿no? Entonces voy a derivar esto. Quiero hallar y'. Ahora recordemos, y esto vale siempre, que z es una función de x, ¿no es cierto? En particular, fíjense, z es el cociente entre x, o sea, que aparece, e y, que es una función de x también, ¿no? Eso habíamos dicho. Y entonces z nuevamente es una función compuesta, y su única variable verdaderamente independiente es x. Entonces, si z es una función de x, cuando yo derivo esto respecto a x, tengo que derivarlo como un producto. Ya nos habíamos topado con esta dificultad. Entonces, ¿qué hago? La derivada del primero, que es z', por el segundo sin derivar, que es x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de x es 1. ¿Ok? Entonces, este 1, nada, se lo pueden olvidar. Lo que nos importa es que la derivada entonces se deriva como una función compuesta. Bueno, como una función compuesta y nos queda este cambio. Lo bueno es que esto que está acá, esto que acabamos de hallar, es una suerte de demostración. O sea, siempre van a tener que reemplazar y' de esta manera. Con lo cual ustedes podrían simplemente aprenderse de memoria que el cambio que cuando yo hago este cambio de variable,
el cambio para y' es este. Lo que pasa es que hay tantas cosas que tienen que saber de memoria para esta unidad, porque tienen que saber los pasos, tienen que saber las estructuras, etcétera, y las fórmulas, que quizás no vale la pena. Quizás vale la pena razonarlo un poco y decir, bueno, ok, la y' yo la puedo hallar simplemente de espejo y derivo. ¿Sí? Bueno, y una vez que ya hicimos este cambio de variable, vamos a volver eh, al problema. Voy a hacer un poquito más despacio. Con esto en mente, quiero reemplazar y e y', o en realidad z e y', ¿sí? En esta primera ecuación. ¿Sí? Entonces voy a tener y' que era z' por x más z. Ahí tengo y'. Igual. Y ahora donde dice y sobre x pongo z. Entonces tengo z menos z cuadrado. ¿Sí? Bueno, esta ecuación diferencial siempre se puede resolver por variables separables. ¿Ok? Entonces, primero veamos que las zetas, como están sumando a ambos lados, o si quieren pueden pensar que estoy pasando una restando, pero las zetas se me cancelan. Esto ya es algo de este caso particular. O sea, podrían no cancelarse. ¿Sí? Y acá creo que se ve bastante clarito que esto es variable separable. Tengo dz sobre dx por x igual a menos z cuadrado. Paso todo lo que tiene z para el lado izquierdo del igual, todo lo que tiene x para el lado derecho del igual, y tenemos menos 1 sobre z cuadrado de z es igual a 1 sobre x de x. ¿Sí? Y acá lo que tenía que hacer era integrar. Tengo todo separado, puedo integrar. Bien. ¿De dónde saqué z menos z cuadrado? De reemplazar en la ecuación diferencial que teníamos acá, hacer el cambio de variable, ¿sí? Reemplazar donde dice y sobre x, reemplazar y poner una z. ¿Ok? Y acá esta y', bueno, nada, la reemplacé por esto. O sea, en definitiva, siempre que hacemos un cambio de variable es para, digamos, después meter eso que cambiamos adentro de la ecuación. La dificultad que hay con ecuaciones diferenciales es que ese cambio de variable tiene que también tener en cuenta a la derivada. Entonces tenemos que hallar una expresión para la derivada, porque si no, esta y' no desaparecería nunca. ¿Sí? Esto es parecido a, en Bernoulli nos pasaba algo parecido, ¿se acuerdan? Que teníamos que hacer el cambio de variable z igual y a la 1 menos n, y después de alguna forma teníamos que encontrar eh, z' para poder reemplazarlo. Bueno, acá es lo mismo. ¿Sí? Entonces, uno de los pasos es justamente hallar y', pero después tenemos que reemplazar todo. Esta parte también. Integral de esto. ¿Sí? A la izquierda tenemos eh, z a la menos 2, ¿no? O sea, tenemos un menos adelante, que nos lo podemos olvidar por un momento, y después tenemos z a la menos 2. Esperen que acá el artefacto no me está respondiendo. Y del lado derecho tenemos el 1 sobre x, así que es el logaritmo. Un segundo, que se dio con el zoom. Ahí va. Decíamos, a ver si esto ahora quiere. Ahí está, ahí está, revivió. Decíamos, z al cuadrado es 1, perdón, 1 sobre z al cuadrado es z a la menos 2. ¿Sí? La integral, a ver si lo tenemos escrito seguramente se entiende mejor. Acá, esto es z a la menos 2. Entonces, la integral de eso
Ah, ahí está. Es z a la menos 2 más 1, o sea, z a la menos 2, perdón, o sea, z a la menos 1 sobre menos 1. Entonces tenemos menos z a la menos 1 sobre menos 1, esa es la integral, y del otro lado, logaritmo natural de x más c. ¿No? Y recordemos que esta c poníamos una sola porque es la única constante esencial. Podría haber otra del otro lado, pero se juntan en una sola. Bueno, y acá entonces lo que tenemos, poniéndolo como menos z a la menos 2. No, o sea, sí. Eh, si vos tenés en cuenta, sí, el menos este no lo tuve en cuenta como acá en lo que escribí, pero sí, este uno hay que tenerlo en cuenta, este menos hay que tenerlo en cuenta. Es este menos que está acá. ¿Se ve? O sea, lo dejé adelante, como, bueno, me olvido de eso. Total es un coeficiente, con lo cual puede entrar o salir de la integral como queramos. Entonces yo integré esto, integré el 1 sobre z cuadrado, que es z a la menos 2, y eso lo escribí acá. ¿Sí? Y dejé el menos adelante. Entonces ahora obviamente sí se me cancelan, ¿no? Y me queda z a la menos 1 es igual a lo menos de x. Perfecto. Bueno, acá no terminamos porque tenemos que hallar una solución para y. Entonces deshacemos el cambio de variable. Obviamente primero quizás decir que esto se me cancela. Y entonces tengo y sobre x. Y sobre x. Todo esto a la menos 1 es igual a logaritmo natural de x, c. Bueno, elevar algo a la menos 1 es lo mismo que darlo vuelta. Con lo cual, esto es lo mismo que x sobre y igual a logaritmo natural de x más c. Y si despejo y de acá, tenemos y, es como que lo paso multiplicando y después paso lo demás dividiendo, ¿no? Y de g, la solución general, es x sobre logaritmo natural de x más c. Más c, ahí va. ¿Ok? Esa sería nuestra solución general. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ahora, sí, buenísimo, Catalina, decime. O decinos. Eh, ¿Una misma ecuación diferencial se puede resolver por distintos métodos? Sí, no siempre, pero la respuesta en general es que puede ser que sí, ¿no? O sea, hay veces que una ecuación diferencial puede ser homogénea y reducible a total exacta, por ejemplo. O puede pasar que sea lineal, pero también sea reducible a total exacta o, o algo por el quizás hasta puede ser, tendría que pensarlo, pero quizás una lineal puede ser homogénea. Va a haber algunos tipos que van a ser incompatibles entre sí, ¿no? Por ejemplo, la de Bernoulli. eh, bueno, no sé, quizás podría ser también. Es como que depende, hay que ir viendo. Pero sí, lo que sí está garantizado es que va a haber algunas ecuaciones diferenciales que solo se pueden resolver por un método. O sea, no es que siempre toda ecuación diferencial se pueda resolver con cualquiera de los métodos que vimos. Todo lo contrario. Entonces, eh, como hay que saberlos todos, digamos. Ese era un poco el mensaje que quería transmitir, ¿no? Va a haber veces que sí o sí van a tener que hacer homogénea, no es que pueden zafar de alguno de los tipos o algo así. Quería discutir el caso, hoy el lapicito este se me está revelando, ahí está. Imagínense que por consigna supiéramos que y de 1 es igual a 1. ¿Sí? Esto es algo que vieron en la clase, pero no lo discutimos todavía en las prácticas. A esto se lo llama eh, condiciones, o es muy, muy usual decirles condiciones iniciales, por lo que yo les voy a decir ahora. Eh, ¿Qué pasa? Esto que tenemos acá, la solución general, es una familia de funciones.
¿no es cierto? Por ejemplo, voy a graficarlas, ¿no? Para darnos una idea. Estas son funciones siempre en R2, son de las que nos gustan para graficar, son más lindas. Eh, tenemos la X y tenemos la Y. Bueno, nada, esto es Y como función de X, tiene una determinada forma, que vaya uno a saber cuál es, eh, pero puede tener cualquier forma, ¿no? Ahora, para cada valor de C, yo voy a tener distintas curvas, ¿no? Imaginémonos que C fuera una constante que está sumando, entonces lo que hace cambiar el valor de C es desplazar la curva hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hay infinitas curvas, una para cada valor de C, ¿sí? Que tienen la misma forma y que son solución a la ecuación diferencial, ¿no? Ahora, a mí me gustaría determinar cuál de todas estas es una solución, o sea, todas son solución a la ecuación diferencial. ¿Qué pasa si yo quiero elegir una de estas? ¿No? Bueno, necesito alguna condición de este estilo, ¿no? Necesito decir, bueno, mira, de todas estas curvas, elegí la que cumpla con y de 1 igual a 1. ¿Qué quiere decir y de 1 igual a 1? Y es f de x, ¿no? Entonces esto lo que me está diciendo es que si x es igual a 1, entonces y es igual a 1. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Nada muy novedoso. Lo que pasa es que, nada, recuerden que y es una función, ¿sí? Una f de x. Em, yo quería borrar acá la flecha que salió fea. Un poco mejor. Em, bueno, entonces, supónganse que el punto 1, 1, ¿no? O sea, cuando x vale 1 y y vale 1, está como por acá. ¿Sí? Estoy diciendo arbitrariamente. 1. Y entonces lo que me está diciendo esto es, bueno, primero, resolverme la ecuación diferencial. Tenés todas estas curvas. Bueno, ahora la que estás buscando es la que pasa por este punto. Y bueno, la que pasa por este punto es la segunda que yo dibujé, ¿no? Empezando de abajo. Es esta. Entonces esta va a ser la solución particular. ¿Sí? Es entre toda la familia de funciones que encontramos por acá, una que satisface con esta condición. Que satisface esta condición. ¿Sí? ¿Cómo hallamos esta condición? Miren, ahí Webex me está avisando que en 5 minutos se va a cortar. Yo les había dicho, creo que a partir de julio nos cortaban el chorro. Ahora Webex pasa a ser un máximo de 50 minutos. Y vamos a terminar esto, cortamos y volvemos a entrar, ¿sí? En el mismo link, lo mismo de siempre. Bueno, x igual a 1, y igual a 1. Bueno, eso es una ecuación, ¿no? Que sale de acá. ¿Sí? Yo tengo que y vale 1. Le pongo un 1. Y después donde hay una x, pongo un 1. Entonces tengo 1 sobre logaritmo natural de 1 más c. Lo único que nunca voy a reemplazar es c. ¿Sí? Entonces tengo que despejar c de acá, ¿no? Acá yo puedo sacar que logaritmo natural de 1 más c es igual a 1. El logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, c es igual a 1. Entonces la IP es x sobre logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Y esta sería la expresión, ¿sí? De la función esta IP que pusimos acá, que obviamente no tiene esta forma, ¿no? Esta forma la dibujé yo. ¿Sí? Entonces, recordemos, esto consiste en armar un sistema de ecuaciones con estas condiciones. ¿Sí? Acá tenemos que cuando x vale 1 y y vale 1, partimos de la ecuación y decimos, bueno, pongo un 1 y resuelvo para hallar c, que es la incógnita de ese sistemita, ¿no? Que acá tiene una sola ecuación. Vamos a ver qué puede tener más. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda? Bueno, eh, ok. Bueno, salimos y volvemos a entrar, así no se nos corta después en el medio de la explicación. Si voy a dejar de grabar.